viajamos lejos de La Habana para ver cómo es la vida fuera de la capital. Definitivamente un lugar interesante. No solamente por el tabaco, que se ha convertido en un modo de vida. Porque el Estado no les va a dar los puntos en la tarjetica en MLC para ir a comprar a las tiendas el aceite que necesita. ¿Qué es lo que comen? Bueno, todos al carbón ahí, el arroz al carbón, los frijoles al carbón, la carne, todo. Y aquí tenemos el jefe de la finca que se llama... Algo prometido hace mucho tiempo como medida para combatir el hambre en Cuba. Escasez de agua potable. Estuve buscando agua y no vi agua. No, si en La Habana no hay agua. No, eso fue el desastre y lo cara que sea. Hasta para tomar agua porque no lo encuentre. Imaginan que esa cafetera explote. Ay, Dios mío. Con ganas de seguir luchando para sacar adelante a sus familias. En esta vida no todo puede ser para vivir y vivir y vivir, porque tú puedes vivir 100 años y no lo disfrutas, no viviste nada, ¿tú me entiendes? Este es el lado del amor. Aquí todo el que se mete hace el amor. Si ya están listos, vamos a empezar. Bueno, creo que ya vamos llegando. Aquí la vida en Viñales también depende mucho de lo que es el turismo. Viñales sufrió mucho cuando la pandemia empezó porque todos los alquileres tuvieron que cerrar. Las personas que se dedicaban a la renta de caballos tuvieron que dejar el negocio. Muchos de ellos tuvieron que vender sus caballos al Estado, caballos de raza que los vendieron por precios irrisorios. Bueno, todo un desastre. Aunque ustedes no lo crean, un caballo de estos, bueno, ahí, ya empezó. Oye, veo. Oye, ¿por dónde entro, compadre? Oye, ¿tú vas a matar un puerco de esto? Mira, la cara de malo que tiene. ¿Viste la cara de malo que tiene? Oye, te estoy mirando. Oye, viejo, prepárate que va a ser famoso. Prepárate que va a ser famoso. ¿Qué bola? ¿Qué bola, Cere? ¿Qué bola? Entra para adentro. Siente. Tu día perdido. ¿Has crecido, Cere? Hace rato no te veo. ¿Tú has venido aquí? Claro, aquí, tú has venido otras veces. Sí, he venido 3 veces. Ah, por aquí, claro. Y aquí mismo. Mira la vieja todavía, mira, no se muere. ¿Por qué se va a morir? Señora, ¿cómo está usted? Un placer verla de nuevo. La niña de Wilfredo. Con el pelo rubio. Ajá. Porque tú no tenías el pelo rubio. ¿Eh? El pelo rubio tú no lo tenías. El pelo así pintado tú no lo tenías. No. Sí, esta es la rubia. Esta es la rubia. Pero ¿cuántas hijas tú tienes? ¿1 o 2? 3. ¿Tú tienes 3 hijas? No, pero a ella yo nunca la he visto. Son las que sí, las aquí tú sí las has visto, sí. Pero no a ella. Quizás, bueno, no sé, no me acuerdo. Tú vienes aquí, estaban en la escuela. No, pero aquí había una siempre. Esa es la más chiquita. Con el pelo negro. Esa es María Luisa. Estamos haciendo ¿Qué estás haciendo ya? Y ese, a ver, ese es el que le echan pan miche. Que le están echando pan miche. ¿Lo del aire no lo ligaste con el que había allí? Sí. Ah, sí. Pero ven acá, ¿cómo es eso que aquí le están echando pan miche al café? Explícame eso. ¿Cómo miche? Pan miche. Tú no has oído. No lo dudes. Lo que se le echa aquí, la cubana le echan chícharo. Chícharo. No, pero ese lo sabe José Luis mejor que yo. Aclaremos por qué él dice que yo lo sé mejor que él. Y esto va a ser interesante para ustedes porque en sus países esto no pasa. En Cuba, el café que le vende el Estado a la población en moneda nacional no es 100% café. Es café mezclado con chícharo. Una legumbre, ya saben. Entonces, ese café mezclado con chícharo, mezclado al 50%, usted no sabe si lo que está tomando es café o es potaje. Cuando la mezcla viene bien mala, el resultado es esto que están viendo acá. Bueno, resulta que yo tengo mi problema con el clima, o el clima tiene su problema conmigo. Cada vez que llueve yo salgo con unos tenis blancos, o cada vez que yo salgo con los tenis blancos empieza a llover. Eso es una constante.
El café estaba bueno, el café no era hecho con pan miche. Ya ustedes saben que se está corriendo una bola de que van a mezclar el café no con chícharo, con pan miche, pero no, eso solamente es bola. Aquí tenemos a Wilfredo, aquí atrás, que nos va a explicar todo el tema de los caballos que yo les venía contando cuando venía por la carretera. Él nos va a explicar un poquito de eso. Oye, ven acá. Y el cuchillón ese que tú llevas ahí, ¿tú vas a matarle un puerco ahora? Ojalá. Acabar con todas las frutas de mango. ¿Qué cosa? Cuatro lloviznas de mango, todas estas lloviznas ahora que hay aquí. Cuando la flor del mango tiene flor, no requiere agua. Porque si le cae agua, mira, si cae agua, la flor del mango se pone negra. Sí. Y no echa fruto. Ya tú sabes. Tiene que cuando la mango tiene flor, Sí. no puede llevar nada. Nada de nada. Oye, ¿cuántas matas tú tienes aquí? Mango y qué más. Mango, mandarina, naranja, chirimoya. Oye, pero entonces tú no pasas hambre aquí, no te puedes quejar. Sí, paso un poquito. De carao. Guajiro de carao. Show. Mira a ver dónde mi chat tiene la llave de la cuadra para abrirla para que los cochillos se metan para ir de la cuadra. ¿Qué se le da a los puercos? Se le da yuca, que es la yuca, maíz, un poco de química como soya y eso, pero está muy caro. Necesita otras cosas para las calorías. Esto lo llena, pero necesita comer otras cosas para el tema de las calorías. ¿Y hace cuánto tú lo tienes? Este caballo hace que lo compré hace no llega a 10 días más o menos. Son unos 10 días. Está un poquito delgado ahora porque tiene parásito, fue desparasitado y estaba muy maltratado, tenía mucha hambre. Ahora estoy pasando en la mano a ver si dentro de un mes le doy un poco de comida y se pone más fuerte. ¿Cuánto tú gastas en comida? Es muy cara la comida. Un caballo aquí, si vas a comer un poco de piensos y cosas de químicos, pues se puede comer fácilmente en un mes. Se come más de 15.000 pesos de comida, porque la comida está muy cara. Está muy cara. ¿Qué le dan de comida a los caballos? Le puedes echar un poco de maíz mezclado con un poco de soya. Maíz mezclado con soya y un poco también le echas un poco de yuca, también se lo mezclas. ¿Pienso o no pienso? Sí, pienso, maíz de pienso. Ah, y ya, un poco de maíz mezclado con soya, que es lo bueno que lo pone fuerte. Ya. Bueno, pero vamos. Tú vas a ver los otros caballos míos mañana, que son caballos más fuertes, porque depende mucho del caballo y depende mucho de la raza del caballo. ¿Me entiendes? Doña, qué bueno está el café que usted hace. Ah, no lo hice yo, lo hizo la muchachita. Ah, la muchachita. Sí, porque yo estoy ciega. Yo llevo a poco. Ay, Dios mío, ustedes se imaginan que esa cafetera explote. Ay, Dios mío. ¡Po! Se acabó. Ya se acabó, se quedó papel. Ay, mamá. ¿Qué pasó? Se fue la corriente. ¿Se fue la corriente? Pero aquí se va la corriente. Sí. ¿A ustedes no se la quitan a la mano por qué? ¿Ustedes no se la quitan a la mano o están ahí aquí? Ay, Dios mío, se fue la luz. Nos quedamos sin café. Aquí estamos en Viñales, así que dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares.
Si no lo han hecho aún, suscríbanse con un botón que anda por ahí abajo que dice suscribirse para que sigan viendo contenidos como este. Buen día, familia, bienvenidos acá a Cayo Jutías, uno de esos lugares exóticos que hay por acá, por Viñales, a unos 60 kilómetros de Viñales para ser un poco más exactos. Vamos a explorar toda esta área en este video, así que prepárense que vamos a comenzar. Por increíble que pueda sonar, nosotros mismos los cubanos no conocemos bien nuestro país. Y es que durante mucho tiempo tuvimos prohibida la entrada a instalaciones turísticas. Este es uno de los grandes atractivos que hay acá en la zona. En este cayo se encuentra una playa virgen llamada Playa de las Estrellas. Dudo que podamos ir, pues hay que ir en embarcación a motor. Aquí hay un restaurante que más adelante vamos a ver si la comida está buena o si no está buena. Además de los típicos servicios de un centro de buceo en Cuba. Lo que deben saber cuando vengan acá es que esto está cargado de mosquitos de esos que están grandes y fuertes, así que vengan preparados psicológicamente para eso. Lo otro es que fin de semana esto se llena de gente, ahora casi no hay personas, pero el fin de semana vienen para acá muchas personas de Pinar del Río, del mismo Viñales, de La Palma, en fin, de muchos lugares, de Santa Lucía, de muchos lugares vienen para acá. No solamente en colectivo, como he hecho yo, sino que fin de semana tienen la posibilidad de alquilar una guagua y venir en una guagua muchas personas. Así que el cubaneo acá fin de semana está a pululu, como decimos acá nosotros. Ahora mismo no hay muchas personas, solamente los que vinieron conmigo en el taxi colectivo. 8 personas en toda la playa. Más irán llegando en la medida que vaya avanzando el día. Las tumbonas y las sombrillas se pueden usar de gratis. Y esto lo aclaro porque he visto otras playas donde sí hay que pagar. Yo diría que no es como lo pintan en otros videos de internet, que ponen una playa de arenas blancas, muy finas, muy no sé qué. Realmente, como ustedes están viendo en el piso, hay bastantes piedrecitas, se hace un poco difícil de caminar. Si siguen caminando para allá recto, lo único que van a encontrar es mangle. Caminando unos cuantos kilómetros hacia allá se encuentra la famosa Playa de las Estrellas, esa a la que se va en bote. La Playa de las Estrellas es una playa virgen, literalmente un paraíso de aguas azul turquesa donde se pueden encontrar estrellas de mar de gran tamaño. Buscando información leí que anteriormente había un camino que ahora se encuentra cerrado, por tanto solo se puede ir en bote o cruzando toda la playa. En el segundo caso se van a encontrar un manglar, el cual no recomiendo cruzar porque hay mucho mosquito. Así que lo que pueden hacer es entrar al agua e ir bordeando toda la playa. Les espera una caminata de aproximadamente 1 hora. Y si se preguntan cómo fue el viaje hasta acá y cuánto me costó, lo vamos a ver ahora. Para llegar a Cayo Jutías utilicé un taxi colectivo, un carro antiguo, como ustedes saben que son la mayoría de los carros acá. La recogida se hace entre las 8 y las 9 de la mañana, en dependencia del horario acordado con el taxista. El taxi pasa a recoger a los clientes a sus casas y cuando está lleno empieza el viaje. ¿Esta carretera no llega al año? No llega al año. Esto que tú ves aquí hasta la tarde.
estaban echando, que yo vi lo que estaban haciendo, le dije yo a la gente, si se demora 2 años más la COVID, el turista que se fue cuando vuelva y vea esto dice que no echaron nada. El recorrido dura 2 horas. 2 horas de viaje por una de las carreteras más malas que usted verá en toda su vida. El viaje dura 2 horas precisamente por el estado de la carretera. El último tramo para llegar al Cayo es un terraplén artificial. El costo del viaje actualmente es de $20 por persona. Hay ciertos lugares de Cuba donde solamente se llega mediante embarcaciones a motor y los cubanos no podemos abordarlas. Lo siguiente que van a escuchar es una grabación de audio de baja calidad. Bueno familia, yo creo que ustedes acaban de escuchar el audio. En la edición obviamente corté la cara de este señor para que no tuviera ningún problema de ningún tipo, para que no explotara como decimos nosotros acá. Ya ustedes escucharon que no se puede ir a la playa de las Estrellas por el simple hecho de que somos cubanos. ¿Por qué sucede esto? Porque los cubanos no nos podemos montar en embarcaciones a motor. Ya esto lo habían visto en el video anterior que hice de Playa Ancón. Ahora tenemos el audio de las personas diciendo que no podemos, porque somos cubanos. Esto es una cosa que no sé cuándo va a cambiar, la verdad que no sé. O sea, son cosas de nuestro propio país que nos estamos perdiendo nosotros por el simple hecho de ser cubanos. Es así, no se entiende cómo es posible que nosotros, que somos de aquí de Cuba, no podamos visitar lugares que los extranjeros sí pueden visitar. Entre la lista de cosas que yo tenía para hacer en Pinar del Río, también pensaba visitar Cayo Levisa. Con Cayo Levisa es lo mismo, la misma historia. Entonces así nos vamos a ir encontrando lugares a los que como cubanos no vamos a poder ir. Ustedes sí, porque ustedes son extranjeros. Ahora, si yo pagaba por la izquierda, podía ir. Pero ¿qué pasa? Que no me parece que sea justo que yo muestre una mentira. O sea, que yo muestre un lugar para aparentar que sí se puede ir cuando realmente no se puede ir. Entonces nada familia, gracias a la magia de YouTube y a las cosas de YouTube, yo les voy a mostrar la playa de las Estrellas, pero no desde mi cámara, sino desde la cámara de un extranjero. Las imágenes que venían a continuación de la playa de las Estrellas vista desde un dron fueron bloqueadas por derecho de autor, no solo en este canal, lo cual me lleva a aclararles algo. Y es que el uso de drones en Cuba se encuentra prohibido, con la excepción de aquellas personas autorizadas por el gobierno para ejercer el aeromodelismo y el trabajo aéreo. Esto se estableció mediante el decreto 34 del año 2021. Para entrar drones a Cuba se debe estar previamente autorizado. Para volar uno, el papeleo puede pasar hasta por 5 entidades gubernamentales. En este caso ni los extranjeros se salvan. Nada que ver con los tiempos en que para contratar un servicio de telefonía celular en Cuba, o servicio de internet, o entrar a un hotel, solamente estaban autorizados los extranjeros. Bueno familia, 12 del mediodía y la playa ahora es que se empieza a poner cargada. Vamos a ver qué tal está el almuerzo que venden en el restaurante.
Si en otros tiempos me dijeran que iba a haber variedad en el restaurante, diría que sí. Hoy no lo espero. Lo que sí espero que haya algún tipo de mariscos y bebidas, por supuesto. Quiero aprovechar para felicitar por su cumpleaños a Anderson Lorenti, que cumple el 18 de abril, y también a Eduardo Gallego, que cumple el 1 de mayo. Vamos volcando aquí mismo, nos vamos a caminar más. Al fin y al cabo aquí tenemos una vista maravillosa. Hasta la 1:30 no hay servicio. O sea, realmente no está funcionando el restaurante. El restaurante se iba llenando de extranjeros mientras que el tiempo iba pasando y estos compraban bebidas para hacer más amena su espera. Si se preguntan por la comida y la calidad, es esto que van a ver acá. Aquí tienen el almuerzo que venden aquí, casi $3 al tipo de cambio en la calle. Regresando del almuerzo, tengo que reconocer que el almuerzo estaba malo. O sea, fueron 300 pesos no muy bien gastados que digamos, pero es que no había más nada, así que había que comerse eso o no comer. Entonces, para terminar el día, a uno de los turistas que venía en mi taxi se le desaparecieron los zapatos. ¿qué dice? ¿Encontró los zapatos? Tómate el copito y yo para que me quede atrás, que no tengo para los litros. Pero los zapatos ya se están en otro zapatito. Los zapatos ya están en otro lado. Los zapatos están en otra parte del país ya. Para terminar este video, al Yuma le robaron los zapatos. Los dejó arriba de una mesa, pasó el tipo que recogía los pomos y se desaparecieron los zapatos. Una experiencia para contar cuando el turista llegue a su país. Déjenme saber lo que piensan en los comentarios. ¿Cómo se las arregla el sector privado para proveer de comida en medio de la escasez? Ya estamos esperando que nos atiendan. Les decía que acá se vende mucha propaganda. Bueno, al frente lo que ven a lo lejos es el parque, que casi no se ve, como es lógico. Aquí hay poca luz y en ese parque ponen música grabada. Vamos a ordenar pescado, ya les diré cómo está, y un jugo, este que están viendo acá. Uy, va a pasar por mi casa cuando viene a bañar. Creo que es una condición aquí creada, pero bueno, cuando ya tú duermes en el piso. Y después, si no, voy a dejar un carro alquilado, te pasas el día entero aquí en la casa y te vas después. Como te dan, yo no tengo problema. Yo he recorrido por la finca, te pongo a sembrar mata, guardián, y vamos todo eso. Y bueno, se muere. Llegó. Gracias. Bueno, me parece bien por el precio que vale. Aclarar que en las provincias anteriores que estuve en Trinidad, gracias. En las provincias anteriores que estuve, por ejemplo en Trinidad, Santa Clara, Santi Espíritus, la comida costaba un poco menos. Claro, eran restaurantes del Estado, por supuesto. Ya conocen, las cosas con el Estado siempre cuestan un poco menos. La calidad no era mala. Esto acá no se ve mal, se ve parecido a lo que hay por allá. Pero nada, vamos a probarlo. Lo que sí les garantizo es que... Ruido. Lo que sí les garantizo es que el jugo está especial.
En el pueblo de noche se mantienen abiertos unos que otros restaurantes, algunos bares, pero por lo general es un pueblo completamente muerto. Miren, está ahí. Dijeron lluvia y cayó mi... Hola. Hola, che. Muy importante echarse esto porque aquí el sol que vamos a coger son exactamente las 11:12. Y esto empieza ahora. Aquí son aproximadamente unas 3 horas de camino por todo el monte. Vamos a esperar que nos traigan el café. Si algo bueno tiene Wilfredo es que es bastante atento. Y cada vez que yo vengo me tiene preparado café. Espero que no me dé potaje. Ah, ustedes saben de lo que estoy hablando. Oye, Marili, esto no es potaje que tú haces siempre. Bueno, aquí siempre nos reímos un poco porque ustedes saben que el café que viene en la bodega viene mezclado con chícharo. Siempre viene mezclado con chícharo. Entonces decimos que es potaje lo que se toma aquí por la mañana. Y por eso uno se siente con energía cuando se despierta. Pero no, aquí en Viñales por suerte hay sembrados de café y entonces el café no se mezcla con chícharo, por suerte. Y con ella aquí se tira. El agua viene de un pozo. Un pozo un pozo subterráneo. No tiene, pozo no hecho con máquinas, no tiene 2 metros de profundidad. Y ven acá, ¿tú has sentido una diferencia entre el agua mineral que vende el Estado y el agua esta? O sea que la del Estado es densa y esta es un poco más suave. Más suave, más dulce. Me parecen bastante. Pero ¿por qué la embotellada se siente un poco como más pesada? Parece que eso le echan algo, ya algún proceso de hierven o algo, hay algo. ¿No entiendes? Pero es agua de pozo, no es agua ni de río ni de lago. Los portales y lo cara que está. Lo cara que está. La cara y en estos días que los primeros turistas vinieron aquí llegaban ahí agua, en lugar buscando agua no había agua. No, si en La Habana no hay agua. No, eso fue el desastre y lo cara que está. Creo que hasta para tomar agua que no lo encuentre. Sí. Eso está bien, eso no viene, eso no quiere buscar a Estados Unidos ni ir a México, eso está ahí. El agua que llega a las casas en muchas ocasiones llega con demasiado cloro y la mayoría de las veces con demasiado magnesio. Por suerte, aquí hay un pozo. Vamos a prepararnos para iniciar nuestro recorrido. Por el camino veremos más detalles sobre cómo es la vida lejos de la ciudad. Bien. Si no sabe nadie montar caballo, este caballo me lo dejan a mí, este caballo es un poquito bravo. Sí. Mami, parece que hay que empezar a montar a los turistas. Estamos llenando los vagones estos. ¿Le gusta? Son bravos. Ah, ya los caballos. Espérate. ¿Tú montas caballos que no ven? Tampoco. ¿Y ustedes? Nunca tampoco. Venga, ven tú para acá, para que vean aquí. ¿Y por qué el mío es más grande? Oye, le vi la cara al caballo cuando te montaste, el caballo cambió la cara. Coño, claro. Oye, el caballo está bravo, me dieron el más pesadito. Este es el más chiquito. Más adelante verán cómo es la comida que se come en el campo, la comida criolla. Antes tenemos que averiguar qué es lo que hay para hoy. La mejor manera de conocer un lugar es a través de sus pobladores. Son ellos quienes conocen cómo se vive allí, quienes te llevarán a los mejores lugares, quienes te contarán sus secretos y en muchas ocasiones te dirán lo que no te dice un guía. La mejor manera de recorrer el Valle de Viñales es a caballo y bien temprano en la mañana. A la hora que sus pobladores comienzan a alistarse para su faena diaria y aún el sol no castiga. En esta área de 132 kilómetros cuadrados, patrimonio de la humanidad, se vive mucho del turismo de naturaleza, por supuesto. Los habitantes de acá dicen con orgullo que aquí se siembra el mejor tabaco del mundo. Aún así, en tiempos malos, hubo que dedicarse a la siembra. Sí, maíz, corn.
Wilfredo tiene también sembrado de maíz, que ahora le está dando una vuelta. Una cosa curiosa de los campos es que cuando hay un sembrado que se está vendiendo caro, algo que se está vendiendo caro, hay que hacer guardia por las noches. Eso lo vi en los videos de Cifuentes que grabé con Ariadna. A ver, en el caso particular de ustedes, ¿anteriormente les han robado? De, no sé, cosas que tengan sembrado o que hayan recogido ya. ¿Les han robado? Ah, ya. Sí, porque ustedes cuando recogen se lo llevan ya para la casa. Sí. No, si lo dejan en el campo, al otro día no aparece. Al otro día no aparece. Alice, happy good day. Ok. Ese sembrado que están viendo aquí es boniato. Todo eso, al menos esta fila de acá. Nosotros vamos a hacer una entrada a la cueva que está ahí. Bueno. Les juro que es primera vez que entro aquí. Nunca había entrado. Bueno, por aquí no es. Ya sabemos que por aquí no es. En Viñales hay varias cuevas. La más popular es la Cueva del Indio. Esa la vamos a visitar en un video más adelante. Hoy andamos bastante cargados, así que no creo que podamos avanzar mucho en esta. Entre la mochila y el equipamiento que llevo en las manos, se hace bastante difícil el trabajo. Pues si hemos descendido acá, esto que tan profundo sea, coger para allá. Vamos, esa es la cosa, vamos. Esa es la cosa, vamos. Pues resulta que la industria tabacalera se ha propuesto la meta de torcer y exportar 2 millones de tabacos Cohiba. Algo que recuerda los estrepitosos fracasos del Cordón de La Habana, la zafra de los 10 millones o el famoso vasito de leche. La industria del tabaco es una de las más importantes de Cuba, que dicho sea de paso, los campesinos están obligados a venderle al Estado el 90% de la producción a precios fijados por el propio Estado. Aprovechemos para aprender más del que se dice que es el mejor tabaco del mundo. La cafetera a la leña, aquí no es de mundo. A ver si hay café aquí. A ver. Ahí te el café. Hay café. ¿Viste? Aquí se hace café bueno, no café con chicha, no hay nada de eso. Café bueno, muy bueno. Café a la leña. A la leña, el carbón aquí. Busque la comida, así es como mejor la se hace. comida. Allá donde nosotros vamos a almorzar ahora, hay algunas cosas que las pedimos al carbón, ¿no? Todos al carbón ahí, el arroz al carbón, los frijoles al carbón, la carne, todo. Y aquí tenemos el jefe de la finca que se llama, ven para acá muñeco, le decimos muñeco porque es muy enamorado. Se enamora. Él tiene, ¿verdad? Que te estamos grabando aquí, él tiene dos o tres viejas para allá, la vieja no.
¿Quién se fuma el tabaquito? No, los veo con miedo, los veo como que... ¿Qué sensación da? No, eso no da nada, es como fumarse un cigarro. Esto no, la gente piensa que tú fumas un cigarro. No, tú no tienes que aspirar ni nada de eso. Y lo paras por aquí mismo. Lo absorbes, te lo pones en la boca y... Sí, es igual que el eso tuyo. Es lo mismo. Vamos a probarlo. Pruébenlo. Para que den prenda que demás. Eso. A ver, lo que aquí, desde el 63 se fuma de una forma, aquí en esta parte de Viñales, de una forma un poquito más tradicional. Tú sabes, no sé si habrás oído que muchas personas lo mojan en coñac, en whisky, en ron, en brandy, bueno, por una cuestión de sabor y demás, ¿ves? Cosas tradicionales que hay. Entonces la miel como es densa, se te queda que trae y te hace como función una especie de filtro. Si lo absorbe. ¿Van a prender igual uno? que el cigarro. Es que te pasa eso. El líder va. Sí. O buscar uno que esté suavecito. Para que no haga... Por eso es que ya la producción es pequeña, porque la guayabita esa, eso para encontrarla tienes que volverte un mago. Como mismo lo viste ahí. Dale. Diente. Dale. Chupa y dale. Para adentro. ¿Fue duro? Suelte. Espérate, mira. No, tiene que abrir la boca. Ajá. Tiene que abrir la boca. Mira. Y abre. Dale. Chupa duro. Ahí va. Exacto. Duro. No me soples por fuera. Sí, no soples por fuera. Espera. Vamos a irle. Mira. Así. No puedes hacer. Tienes que montarle Que chupa no para prende. adentro. Chupa para adentro, nada más, mira. Y ahora va a sacar un rol. Como un beso. Bueno, como si fueras chupando un absorbente, dale. Duro. Chupa duro, coño, ahí. Sigue. Este Te va a decir deportista o algo de eso, que en Va a tu tener- vida te has probado un cigarrito y nada. ¿No? Ah, bueno, dale. a ver que buscar un caballo, un carrotón igual que los viejos. No, que- chupa duro hasta que prenda bien, dale. Ahora sí, dale, sigue. Sigue para que prenda bien. Bueno. Yo lo he fumado, pero ¿cómo se llama esto? Por temas religiosos. ¿Cómo yo lo he sabe? fumado. ¿Cómo sabe? Pero una vez dije, Se le siente como el abuelo. Pero la religión tú lo que haces es mirar el revés y soplar, ¿no? Tú por la religión lo que haces es ponerte al revés y soplar. Sí, pero de vez en Dando cuando, otro- de vez en cuando, un día, no sé, tengo mi poquito ron, no sé qué, me voy a tomar me voy a fumar un tabaco. No, muchacho. Prueba. Me da un- Nada, ¿sabes lo que es nada? Cigarro, no, nada. Y cae muerto el peo y sale normal como si nada. De hecho, ni el aroma. El mío cuando está en eso, coge una No jícara me gusta. y a veces dice, oh, Ahora. qué sé. Más. Les voy a traer un poquito de cafecito si toman, Café ya no. Y un cafecito ahí, Yo sí. puede ser. ¿Tú? No, está bien. ¿Tampoco? Ustedes son demasiado sea, sanos. yo- Ron, ¿ustedes toman ron? Entonces no das por mí. Yo tomo Sí, café, sí. pero ahora mismo no La quiero. guayabita la vamos a probar, ¿no? Sí, coño, claro, pero bueno, diciendo café. La guayabita ustedes sí, son- yo lo voy a probar, pero el café No, no quiero ahora mismo. Y ahora esto de aquí se le llama la colita de cerdo, que se le da este terminado. Si quieres dejarlo así, lo dejas así y te quedan como estos que hay aquí. Es la forma tradicional que el campesino de aquí lo hace para él para fumarse, ¿qué? No lo fuma, una mordida, le arranca el pedazo y lo fuma. Pero la forma comercial es que esto se corta, se coge un pedazo de la misma capa, se corta un circulito con una ponchadora, que es una cosita de caña brava que nosotros tenemos. Lo haces así y te corta el circulito, se hace un engrudo de harina de yuca y miel, se le pasa por aquí así y te queda pegado, y te queda así, al mismo colita de cerdo se lo dejas y te queda así durita como está esta. O pegas el circulito, que es el sombrerito, cortas aquí y se lo pegas ahí arriba, sin nombre. Ahora, lo que se hace aquí es lo que aquí lo que hacemos nosotros aquí los campesinos, lo que vendría siendo, no sé si conocen de tabaco, dos tipos de Montecristo, Montecristo número 3, número 4, y en caso de estos largos que te enseñé ahorita, ya eso sí sería Romeo y Julieta. No sé si habrás oído hablar alguna vez de Churchill, Winston Churchill, Sí. Claro. era lo que fumaba.
No estos mismos, ¿me entiendes? Ese tipo. De ese tipo. De ese tipo. Y bueno, ya una vez que lo pones aquí, ahí te pueden durar hasta 3 años. El tabaco del estado tú lo guardas 10 años y no pasa nada porque tiene conservantes, como el alquitrán. Tú lees la cajetilla de cigarrillos y dice alquitrán. Porque eso te ayuda en la combustión, pero también te sirve, te los preserva de que no le entre ningún bicharraquito, ningún hongo, ni nada. Pero estos no pueden tener eso porque les dije que aquí sí no se puede usar química de ningún tipo. Pero bueno, con 3 años basta. Tú esto te lo fumas, el que fume tabaco se fuma esto en 15 días. ¿Tú me entiendes? O en una semana. Pero bueno, hay gente que lo lleva, por ejemplo, se fuman uno en Navidad, se fuman otro en un cumpleaños, un día viene un socio y le dan uno. Así esas cosas, ¿ves? No es como si yo que tienes que fumártelo ahí. Con la nicotina es como la cafeína. La cafeína es una sustancia natural adictiva. La nicotina es también una sustancia natural adictiva. Pero lo otro, todo lo que te provoca, es los aditivos que se le ponen normalmente de forma industrial. Eso de vainilla, sabe Dios todo lo otro que le meten. Se le mete la vainilla para que, coño, qué rico, ¿ves? Tú me entiendes, que te sepa bien, pero lo que te estás metiendo es metralla. No, claro, o sea, pero... O sea, yo tengo un amigo que lo usan, esos que son de sabores y otros olores y esas cosas. Y por el momento... ellos no se han visto afectados, gracias a Dios. Es raro que una gente que lleve 2, 3, 5 años fumando genere algún problema, ¿tú me entiendes? Algún problema crónico o definitivo. Pero sí se han visto casos que fuman cigarro electrónico que sí, al año, a los 2 años ya presentan problemas y problemas graves. No todo. Aparte, es un producto nuevo. Los productos nuevos necesitan años. El tabaco lleva cientos de años. Necesitan tiempo para ver en realidad todos los problemas que pueden traer. Fumar nada es bueno. No, ni claro, la marihuana, no, de eso estamos claros. Algún efecto tiene que hacer. Claro, pero te quiero decir, pero ya que uno en esta vida no todo puede ser para vivir y vivir y vivir, porque tú puedes vivir 100 años y no lo disfrutas, no viviste nada, ¿tú me entiendes? Exacto. Uno tiene que disfrutar la vida y hace cosas, o lo mismo el alcohol que todo lo otro, porque para eso estamos viviendo, ¿no? Para disfrutarlo. Pero que, yo sé que te puedes generar, pero todo hacerlo responsablemente, lo mismo el alcohol, que el cigarro, que todo. Sí, que no sea, o sea, porque todo en exceso hace daño, de eso estamos claros, todo en la vida, tal Todo cual. en la vida, sí. Hasta como decimos nosotros, la carne rey. Si la comes mucho, te coges la gota. Esta gente está montando mejor caballo que tú y el caballo está jugando contigo como si tú fueras un muchacho. Te has montado a caballo 1000 veces. Cógete para arriba. Me tienes abochornado. Te doy el caballo porque te venía hablando que el mejor jinete de todo y el caballo se va contigo por ahí para allá. Y el caballero, ¿qué cosa es esto? Ríese de ayer. Ríese de la cara. Tú haciendo lo que te da la gana y Wilfredo riéndose de mí porque cuando yo te digo camina, tú no caminas, ¿eh? Ante la duda de si llovería o no, tuvimos que seguir acelerando el paso. ¡No chilles más, niña! Mire, maestro. ¿Y yo también? Pique también ahí. Bueno, siempre es un poco gracioso montar a caballo con compañeros que nunca han montado a caballo porque se ponen un poco nerviosos y eso. Ya vieron a la muchachita que se la pasó dando gritos durante todo el viaje. Miren, este es el baño, para que lo vean. Sitios como este mirador son los que los turistas aprovechan cuando llegan para comprar cerveza, para comprar agua, para comprar los líquidos que puedan comprar y llevárselos a sus alojamientos, porque como ustedes vieron al principio del video que Wilfredo lo explicaba, el agua está perdida, no hay agua.
en La Habana saben que tampoco hay agua. El tema de los apagones también afecta a Viñales grandemente. Aquí muchas personas viven del turismo y si los negocios del turismo se paran, ellos se mueren de hambre porque el Estado no les va a dar los puntos en la tarjetica en MLC para ir a comprar a las tiendas, el aceite que necesitan, los frijoles que necesitan, el arroz que necesitan. Entonces los negocios no se pueden parar. Se puede parar todo menos los negocios. Si es malo que no haya nada, más malo es que además que no haya nada, tampoco tengan dinero las personas. Entonces están doblemente jodidos. Luego de haber disfrutado del agua de coco y haber entendido por qué el cubano es tan luchador y siempre trata de echar pa'lante, como decimos aquí en Cuba, vamos a prepararnos para tomar rumbo hacia una finca campesina donde vamos a probar un típico almuerzo criollo. En este tipo de fincas por lo general no falta la carne de cerdo. Veamos cuál es la comida ideal para estos animales. El que no coma ese España para jamón no sirve. A ver, esto es lo que comen en España. Bellota. Allá le dicen encina y aquí decimos encino. O sea, le esto dicen es... encina porque el encino no para, el que para es la hembra. ¿Me entiendes? A ver, explica de nuevo esta historia. Mira, este aquí es el árbol que se llama aquí, le dicen encino. Lo mismo que hay en España que le dicen encina, que es la bellota. Es la que se come el puerco para hacer jamón serrano. En España jamón serrano y pata negra, que es muy bueno y es muy caro. Aquí en Cuba no hay cultura de eso porque hay mucho calor, pero hay mucho puerco aquí en las montañas y la carne del puerco que come la bellota es muy rica y la grasa muy pero muy rica. Muy pero muy buena. Mejor que el maíz y mejor que el palmín. Me tiene más calorías. Yo voy a llevarme una bellota esa para hacer la mujer mía. ¿Y eso para qué? Para que le dé calorías. ¿No quedó embarazada nunca? No, embarazada sí. Para que le dé calorías, siempre tiene frío. La pierna derecha te agarra y sube. Ay, cuidado que te muerde. Ay, te muerde un hueso. Te quedó mejor ahora. Están buscando trufas. Este río y una planicie es lo que nos separa de nuestro objetivo final. Un recorrido de varias horas que iniciamos por la mañana y que se torna interesante no solamente por la belleza del paisaje, también por el carisma del anfitrión. Dice Wilfredo que anaconda en el río. La cría de animales es bastante compleja y esto es debido a las regulaciones internas. Por ejemplo, para que un granjero pueda matar una de sus vacas tiene que cumplir 1000 requisitos. Hay otras dificultades que se trasladan a la siembra y aunque se han flexibilizado muchas cosas, todavía sigue siendo un problema para los agricultores. Bueno, vamos llegando al lado del amor. Miren para acá. Este es el río del amor. Este es el lado del amor. Aquí todo el que se mete hace el amor. Así que ustedes por allá atrás, mucho cuidado con meterse ahí. Y en serio, esto se le dice el lado del amor porque de verdad aquí vienen turistas y hacen el amor y todo eso. Me acuerdo que una vez yo vine hace muchos años y yo me estaba tomando algo ahí en esa cabañita que ven ahí y había una turista con un cubano haciendo el amor ahí, en el agua. Ven aquí, ¿cómo ven? Que Otico y Martina se van a meter en el lago. Este es el lago del amor. Entre la conversación y los chistes, el cielo se fue poniendo negro y ya ustedes pueden imaginarse lo que viene a continuación. ¿Qué se
siente ir al trote sabroso? A ver, El corazón se me va a salir por la boca. se te sale por la boca el corazón. ¡Qué miedo! Llegados a la finca veo que hay animales quizá un tanto exóticos, puede que no tanto para ustedes, pero sí para lo que estamos acostumbrados a ver acá. Desde venados hasta... Pero sin duda alguna el atractivo principal es el pavo real. Y ahora vamos a hablar del tabaco cubano. Se podría decir que la economía en Viñales gira en torno al tabaco, por todo lo que rodea a esta industria, obviamente. El tabaco se planta en invierno y lo más importante es el clima, que debe ser seco y fresco. Las semillas son bien pequeñas. Si la calidad es buena, el 90% germinará. La planta tiene 5 tipos de hojas dependiendo de la posición. Unas hojas dan el aroma, otras el sabor, otras la combustión. Cuando se hace el tabaco se mezclan las hojas en dependencia del sabor y de la marca. Las hojas del tabaco pasan por un proceso de fermentación y secado. Todo el proceso desde que se siembra hasta que la hoja está lista dura un año entero. Ven, párate aquí para ver si se enamora de ti. Y abre la cola. Diré que puedo dar fe de que aquí no se toma café con chícharo ni con palmiche. Y como ven, se siguen utilizando las herramientas tradicionales para todo el proceso de elaboración del café. Your girlfriend is hungry. Oh. La guayabita espinar. Únicamente en el mundo existe una especie de guayaba que se procesa aquí, o sea que se cultiva acá en Viñales. Y esa guayabita que se llama guayabita espinar, pero son en las alturas de Pizarra. No son en las montañas de roca, sino en alturas de Pizarra. La altura de Pizarra es como si fuera, es tierra de cascado, de pinal. Se recolecta todo ese frutico, es muy pequeñita, muy diferente a la guayaba grande. Se procesa y después, bueno, o sea, no, se recolecta y se lleva a la fábrica. Únicamente en el mundo existe una fábrica, que es acá en Pinar del Río, que fue fundada en el 1892. Aquí te lo dice la botella, en la botella te dice en 1892, que eso fue fundada por un señor del País Vasco, se llama Lucio Garay, de Bilbao. Así que España tiene mérito de la bebida. Ahí está. Ajá. Ese señor tenía asentamiento aquí en Pinar del Río y esa persona, siempre los vascos les gusta lo que es el cultivo de vinos y demás. Él intentó hacer un vino, pero en vez de un vino le salió un licor. Únicamente en el mundo es aquí en Pinar del Río. ¿Y cuántas guayabitas echan por botella? Siempre le echan una guayabita. A veces le ponen 2, pero bueno. Pero siempre cada botella lleva una guayabita. Bueno, gente, aquí vamos a degustar la bebida que solamente pueden encontrar acá en Pinar del Río. A la salud de usted, maestro. Ahí está, ya lo usted. Si ven que la pantalla se pone negra, llamen al 911. Lo primero es que el tabaco solamente se planta en una época del año, en invierno nada más. Esto para regresar aquí en verano, julio, agosto, nunca van a ver una plantación de tabaco. ¿Qué sucede? Que lo más importante para el tabaco es el clima. Necesita de clima seco y fresco. El principal enemigo, el número 1 del tabaco es la lluvia, el exceso de humedad. ¿Qué pasa? Mira,
La hoja del tabaco, cuando la planta comienza a madurar, la hoja comienza a crear un tipo de, como si fuera un aceite natural, que tú lo puedes tocar las hojas y las hojas se sienten como pegajosas. Ese aceite natural es quien le da el aroma, el sabor, el color, es quien lo hace tabaco. Si hay mucha lluvia, la lluvia lava, quita y después es como una hoja de cualquier planta. No tiene sabor, no tiene nada. En el tabaco las semillas son muy pequeñas, se obtienen de acá. Mira, primeramente tienen una flor. Después de la flor, crea este tipo de frutos que solamente dentro lo que tiene son semillas que son muy pequeñas. Mira, es como un polvo. Eso que tienes ahí. Sí, se ve como un polvo, mira. Cada granito de eso es una semilla y es una planta. Si la calidad es buena, un 90% germina. Se planta como el tomate, como las verduras. Tú preparas un terreno, colocas miles de semillas juntas, no lo cubres con tierra, la misma tierra lo puede matar. Se le coloca encima una hierba seca y fina. Cuando la planta comienza a germinar, se le va retirando poco a poco esa hierba para que se vaya adaptando el clima. 45 días, 10, 15 centímetros, entonces se seleccionan las mejores y se trasplantan. Mira, una planta crece rápido. En el campo está alrededor de 5 meses. Como esta, ¿ves? Esa planta tiene 5 meses. Sí, ya esta está, quizá tenga más. Esto es solamente una presentación. Sí. Una presentación. Ahora, una planta de tabaco tiene 5 tipos de hojas. Calidades, texturas diferentes, dependiendo de la posición. La mejor de todas es el tope, se llaman hojas de corona. Ahora, cuando se rola un cigarro, se combinan las hojas, se mezclan. ¿Qué pasa? Unas dan el aroma, otros dan el sabor, otros se utiliza como subcapa, como la capa y otras la combustión, principalmente las de abajo. Ahora, cuando rolas un cigarro, combinas todo, teniendo en cuenta la marca del cigarro y el sabor, las combinaciones cambian. Por ejemplo, si tú quieres un cigarro con bastante sabor, combinas todo, pero utilizas mayormente hojas de corona. El cigarro tiene bastante sabor. Los cigarros cohibas tienen bastante sabor, son de los más caros. Los más suaves, por ejemplo, el Romeo y Julieta. Mira, las hojas se pueden recoger generalmente en 3 tiempos o solamente de un tiempo. Ahora, se recoge la base de una planta, una semana después, 15 días después del centro o después el tope. Y se traen dentro de estos secaderos. Aquí van a estar. El tiempo depende de la recolección. ¿Por qué? Porque van a estar acá hasta que comienza la época de lluvia. Cuando comienza la época de lluvia, hay mucha humedad en el ambiente. Entonces hay que pasar las hojas a otro proceso. Por ejemplo, proceso de fermentación. Hablando de los meses, ¿en qué meses sería todos estos procesos? Y ya si plantas a finales de septiembre, ya en febrero estás recogiendo las hojas. Ya. Y de febrero van a estar hasta finales de mayo, que comienza la época de lluvia. Siempre se hace en la misma época. Siempre en la misma época. Es una sola plantación al año. Aunque el proceso dura casi un año o más de un año. Ven, entre el campo, el secado y el proceso de curado o fermentación. Pero cuando termina de secarse hay que fermentar. Está seco, la hoja todavía no está lista. Ahora, cuando termina de secar, todo el campesino que planta tabaco en Cuba tiene un contrato con las fábricas. Hay que venderles a la fábrica el mayor por ciento de las hojas. ¿Qué por ciento se le vende a la fábrica? fábrica? No sé, un 90%. Un 90%. Sí, el campesino se queda con un 10% que es para la familia mayormente. Aquí casi todo el mundo fuma. Claro. Tabaco, café, es parte de la vida del campesino. Ahora, la fábrica y el campesino sí utiliza técnicas de fermentación diferentes. Es fácil de entender. Las fábricas tienen una gran producción, utilizan ya técnicas más avanzadas, técnicas más industriales. El campesino lo hace de forma más artesanal. Y cada familia tiene su secreto. Por eso es que el sabor del tabaco del campesino es diferente al de la fábrica. Es diferente, es un poco más natural, un poco más sano. Ahora, mira, nuestra familia ha utilizado un proceso ya por mucho tiempo. Y se prepara y se ponen en las hojas, se prepara como un beberaje. Como un recipiente con agua, lo pones a cocinar y metes dentro un poquito de miel, un poquito de ron, para suavizar el sabor, que el sabor sea más agradable, canela. Hay personas que ponen hasta vainilla, pero no nos gusta la vainilla porque es muy aromática. Sí. Mira, después pones en una mesa o en una manta todas las hojas y con la mano bañas las hojas con ese cóctel. La hoja absorbe todo eso. La hoja del tabaco es una esponja.
depende de todo lo que hay en el ambiente. Si hay por ejemplo, si el clima está seco, él se seca. Si el clima está húmedo, él está húmedo. Si hay un perfume cerca de una hoja de tabaco, él toma el olor del perfume. Por eso se utilizan los humedores, para protegerlo, para conservarlo. Ah, qué interesante. Después, con este material, esto es de la hoja de la palma real. Con esto se prepara un paquete de 1 metro cuadrado. Esto se llama la yagua. Esto fue lo primero que se utilizó como humedor. Preparan un paquete de 1 metro cuadrado, se llama una paca, un tercio, le llama el campesino. Una paca de 1 metro cuadrado, colocas 50 kilogramos de hojas. Lo cierras hermético y lo colocas en un lugar donde no le dé ni el aire ni la luz. Por 2, 3, 4 meses, el tiempo que tú quieras. Mientras más tiempo, es mejor. Como el vino. El tabaco, sí, es como el vino. Tiene mayor calidad. Y el tabaco, mira, el tabaco natural del campesino lo puedes mantener 2, 3 años, 4 años. Porque es un poco más natural. Quizás, no sé, una caja de tabaco de la fábrica lo puedes tener por 10, 12 años y no hay problema. Y lo otro es que los cigarros, los puros, tienen secreto hasta para fumar. Es diferente de un cigarrillo. Es para solamente saborearlo, no se siente o no se inhala. Si tú fumas un puro, tú lo tomas en la boca y los 2, 3 minutos o segundos no lo llevas dentro. Y otra cosa, un cigarrillo, te fumas un cigarrillo en 2 o 3 segundos o 2 o 3 minutos. Un puro necesitas hasta 1 hora, teniendo en cuenta el tamaño. Y es un ritual, una bebida especial, un whisky, un ron, un coñac, un ron seco. Nunca con cerveza. Nunca vas a ver una persona que sepa fumar puro, tomando puro y bebiendo cerveza. Ven, párate aquí para ver si se enamora de ti. Y abre la cola. Bueno, aquí estamos con el especialista que nos va a enseñar ahora cómo se hace un tabaco. ¿Cómo está la cosa, Marco? ¿Cómo está la cosa? El puro que fabricamos aquí es completamente natural, ecológico, sin química, sin máquinas, sin nicotina, todo a mano. En el nervio estatal se concentra el mayor porciento de nicotina, casi un 98%. Y nosotros lo retiramos todo, lo utilizamos para el compost, fertilización orgánica y por una pesticida natural que se llama tabaquina. ¿Okay? Tiene 3 partes: tripa, capote y la capa. Ponemos la tripa al interior del capote. Esta fábrica utiliza una máquina para prensarlo, nosotros no tenemos máquina. Tenemos una hoja de papel y lo prensamos uno por uno completamente a mano. Se pone 4 o 5 horas en la hoja de papel, así 20-25 minutos al sol, el puro queda bien prensado y los 20-25-30 minutos al sol para que extraiga la humedad a la hoja. Y después le ponemos la capa. La capa es una hoja especial del centro de la planta, más fina, es más flexible, es elástica. Después de 4 o 5 horas en el papel, 20-25 minutos al sol, le quitamos el papel y le ponemos la capa. Y ya puro está listo.
Ahora, para conservarlo, se utiliza esta hoja de palma y estas cajas de cedro. El cedro es la única madera que existe para poder conservar un pollo. Oye, Wilfredo, parece que te vio. Miren el agua que está cayendo. Suerte que nos apuramos un poco con los caballos y los pusimos a correr y pudimos llegar antes de mojarnos todo. Vamos a ver la comida que ya la están sirviendo. Y esa cara tan larga. ¿Qué te dije con el agua? ¿Qué le dije con el agua? Estaba ahí mismo. Muévese en que la cosa... Mira a ver si llegamos a justo tiempo, digamos. Yo nací en estos lugares aquí, yo me conozco aquí el agua como la palma de la mano. ¿Eso se ve? ¿Vas a comerte todo eso? Gracias. El precio de la comida en este tipo de restaurantes criollos ronda los $7. Aún así, por las cantidades que sirven, sigue siendo mejor opción que comer en un restaurante estatal. ¿Esta no te gusta? ¿Quieres otra hierba? ¿Quieres hierba de MLC? A ver si esta te gusta. Toma. ¿Tampoco te gusta? ¿Pero qué hierba es la que tú quieres? A ver si esto te gusta. ¡Anda! Ahora sí. Ahora sí. Aguanta duro por aquí. A ver, ¿está? La comida estaba buena, se veía, vaya, ustedes podían ver en la imagen que la comida se veía bastante apetitosa. El pescado, un sabor especial, el olor a carbón, exquisito, la verdad, exquisito. Aquí en Cuba ustedes ven que se come con bastante arroz y se come bastante frijoles. No nos comimos todo, así son las cosas, es imposible comerse todo eso. Aunque éramos 6 personas, imposible comerse todo eso. Lo bueno que tiene vivir en el campo es que cuando usted tiene tierra, usted puede sembrar sus plantas y de alguna manera autoabastecerse, ¿no? En algunas y ciertas y determinadas cosas. Se ha ido aclarando el tiempo, ya escampó. Ahí tienen los mogotes y ahí tienen pavos reales, guareciéndose de la lluvia. Así es la vida en el campo, más sana, más relajada, se trabaja duro, pero es interesante principalmente para nosotros, los que no estamos acostumbrados a este tipo de vida. Muchas personas prefieren vivir en grandes ciudades antes que en viñales, porque en la capital se pasa menos trabajo. Un poquito menos, porque ya los problemas se han ido extendiendo a todo el país y hay cosas que suceden que nos dejan pensando a todos, que al final nunca se dan. Promesas que no por ser absurdas se llegan a cumplir. Cada vez que en Cuba hay problemas con la comida, siempre sale alguien hablando de una solución mágica. Creo que ya ustedes conocen todos los inventos alimenticios de acá, de Cuba, todas esas cosas que se han intentado promover como alimentos para tratar de alguna forma combatir el hambre y la falta de comida, ¿no? Desde la jutía,
desde el cocodrilo, desde el avestruz, que tantos memes generó esto en redes sociales, la moringa y tantas otras cosas más que ahora ni recuerdo. Hoy nosotros tenemos un video especial. Vamos a probar la famosa jutía. Vamos a ver a qué rayos sabe eso. Dicen que es un plato exótico, así que vamos a ver. Estamos en Viñales, en Pinar del Río, y he conocido una lugareña que me dijo que me iba a preparar ese exótico plato y que nos va a enseñar además cómo se cocina. Bueno, para que nos enseñe cómo se hace la jutía tenemos aquí a María. Vamos a empezar. Bueno, esa es la jutía. Esta vez está hecha en ácido, en especias con ácido, preparada con ácido. Se hace lo mismo con ácido, compuesta con ácido, como con puré, en puré. También puede ser en salsa de puré. Pero bueno, esta que ves aquí es hecha en ácido. Tú coges la jutía, la picas en postas, igual muy parecido al pollo. Coges y la pones en baño María, solo que comience, que brote para hervir, no hervir. Es solamente un calentón, como dicen las personas, en orégano, en hojas de orégano, para quitarle un poco el sabor, el mixto ese. De ahí lo sacas y lo echas en el preparado ese que haces con especias, ajo, ají, cebolla, lo que tenga para sazonar, todo lo que tenga sazón completo, lo que tengas para sazonar. De ahí le das con un poquito de manteca o de aceite, le das un fritico así como para que coja el sazón, y ahí le echas un gotiquito de agua y más ácido. Y lo pones en la olla de presión 5 o 10 minutos, depende de si es más joven o más mayor el animal. A los 10-15 minutos lo bajas de la presión, lo pasas para el sartén y ya le das el terminado en el sartén. Aquí y ahí fue está. donde se cocinó. En la Aquí, olla. en esta olla. En esa olla. En esta olla y al final en este fogón. Ay. Sí, porque déjenme decirles que acá en estos lugares se usa mucho la electricidad, aquí no hay gas. Bueno, lo que me explica María es que el ácido, para los que no cogieron, como yo, que no cogí al principio, el ácido es naranja agria, limón, ese tipo de cosas que le cambian el sabor a la comida. Bueno, aquí ya está anocheciendo ya. Y ya empiezan a llegar la gente para comer la jutía. Vamos a ver qué tal está eso. ¿Tú has comido jutía anteriormente? No, déjame saber en los comentarios. Yo voy a probar y te digo si sabe a pollo, a qué rayos sabe. Así se come en Cuba, con mucho arroz y poca proteína. No porque no nos guste la proteína, sino porque escasea. Vamos a probar el plato antes que llegue la familia. ¿Te gusta? ¿Está bien? ¿Está bueno? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se puede comer jutía? Lo que las jutillas que nos prometieron a nosotros nunca llegaron. Ni el cocodrilo, ni el avestruz. ¿Qué más nos prometieron? ¿Qué otro bicho raro nos prometieron? Bueno. Bueno, familia, que la jutía no tiene nada del otro mundo. Quizás sea que yo me estoy preparando para cuando vaya a China empezar a comer todo tipo de animales raros, menos murciélago. Murciélago no voy a comer. Bueno, nada, para todo hay una primera vez. Déjame saber en los comentarios si tú también te atreverías a comer jutía o cualquier otro bicho raro y qué es lo que tú nunca probarías. Voy a leer tus comentarios.
Nos vemos en un próximo video. Me dicen qué les va pareciendo la experiencia hasta esta parte del video. Siempre les digo que cuando estén estresados se vayan de las grandes ciudades a lugares como estos, donde haya bastante silencio. Quiero mostrarles el lugar donde me estoy quedando. Ahora mismo están viendo la vista del valle y de los mogotes. Recordarles que tenemos en el canal varios videos de Viñales ya. Quiero mostrarles la habitación, ese es el objetivo. La verdad que es una casa grande, bastante bien equipada, todo bastante bien cuidado. Es el mejor lugar donde me he quedado hasta ahora. También el que más ha costado, aunque no es mucha la diferencia, la verdad. Quizás sea por la baja de turismo que hay. Eso que están viendo ahí es un platanal. Aquí hay como una pequeña sala de estar o terraza, como sea que se le llame. Lavadero muy útil para lavar los tenis después de venir de una excursión con los tenis todos enfangados. Y como les digo, la casa está bastante bien cuidada, con mucho detalle. Wi-Fi, lugares para sentarse. Y bueno, esta es mi habitación. Siéntanse como en su casa. Vamos a empezar por el cuarto y después vamos para el baño. Aire acondicionado tipo split. Como en un video anterior les decía, en la medida que uno paga más, obtiene mayor calidad. Lo que me pareció extraño es que hay una sola mesita de noche, pero bueno, está bien. Esto es una cama matrimonial, como se le dice en Cuba. Quizá en sus países afuera se le dice full size. Aquí se le dice cama matrimonial, una cama donde duermen dos personas. Lo que me gusta de la habitación es que tiene tomacorrientes por todos lados. Otro tomacorriente por allá, otro tomacorriente por acá, otro más por allá. La toalla que me dieron con cosas mías que siempre suelo organizar en pequeños bultos y así. Un minibar que si lo abrimos tiene dentro, tiene agua y tiene cerveza. Saben que el agua está perdida en Cuba, pero bueno, este pequeño detalle se agradece. El agua está difícil, el agua no la hay, pero uno siempre mueve sus conectos, sus contactos y se consigue. Ya ustedes saben cómo se consigue todo en Cuba. Los cubanos entienden de lo que estoy hablando. Y dejen saber en los comentarios para que las demás personas también entiendan de lo que estoy hablando. Si no, yo mismo se los digo. A ver si hay algo más que enseñarles en el cuarto. A ver. Unos apliques que se encienden ahí abajo. Una manta por acá arriba. Yo siempre he visto, o sea, para mi entender, siempre ponen pocos percheros. Que quizás sea que yo viajo con demasiada ropa por la cantidad de tiempo que voy a las provincias, que por lo general estoy 4 o 5 días y siempre ando con unas cuantas mudas de ropa. Entonces me parece que siempre ponen pocos percheros. Yo particularmente pondría más. Vamos para el baño ahora. Y bueno, el baño yo creo que es lo mejor de la habitación. La verdad que está impresionante. Más tomacorrientes, como les decía, para si quieren conectar quizá una secadora de pelo, que milagrosamente no la hay aquí. Debería haberla, pero bueno, milagrosamente no la hay. Las luces, llave de agua con agua caliente, agua fría, para si quieren poner su vasito. El inodoro, que lo único que he hecho en falta es que no es hidráulico. Ustedes saben, hidráulico
Tú lo dejas caer y él va bajando despacito. Y la ducha. Igual la ducha, agua caliente y agua fría. Tienen un sistema de calentador en la casa. Y aquí parece que para colgar las toallas. La verdad que me parece bastante bonito el baño. Y se agradece el detalle, ya que las losas del baño lamentablemente no son antirresbalantes. Eso es algo que, bueno, a ver, en Cuba se hace un poco difícil conseguir las losas. Cualquier tipo de losas. Por este tema de los revendedores que van a las tiendas y compran las cosas y después las revenden en el mercado negro, pero yo no culpo a los revendedores. O sea, los revendedores son un producto del sistema, como yo siempre digo. Si hubiera bastante surtido en las tiendas, los revendedores no tuvieran vida, porque sencillamente el cliente siempre iba a ir a la tienda donde las cosas cuestan menos, pero como el surtido es inestable, entonces existen los revendedores. Además que es una forma que las personas tienen para vivir, ¿no? En fin, un producto del sistema, nada más que eso. Y bueno, aquí estoy yo. Quería compartir este video con ustedes, que normalmente no suelo hacerlo, pero bueno, me parece que hay muchas personas interesadas en saber cosas sobre los alquileres, cosas sobre las rentas, no solamente los precios, sino también las condiciones de las habitaciones o de los apartamentos donde se pueden quedar. Y yo, como de alguna u otra manera de vez en cuando viajo a alguna provincia y obviamente tengo que quedarme rentado en algún lugar y no suelo quedarme en hoteles, ya ustedes saben que yo apoyo más al sector privado, pues nada, voy a seguir, porque ya empecé voy a seguir compartiéndoles videos de este tipo para que vean los lugares donde me estoy quedando con sus respectivos precios. El precio de esto, $15 diarios. No me parece un mal precio. Pudieran pedir más, de hecho cuando la temporada mejore van a pedir más. Una habitación como esta suele costar cerca de $20 diarios, en algunos casos hasta 25. La casa está bastante bien cuidada, en la casa está, o sea, se ve que el dinero que se ha ganado se ha reinvertido, lo cual es bastante positivo, ¿no? Hay varias habitaciones, esta es pequeña, las otras habitaciones tienen camas dobles y así. Cada mañana Wilfredo se levanta a atender a sus caballos. Si hay clientes, es una bendición. Otros tienen que ir a trabajar a los sembrados porque ya casi no hay turismo. La situación del país deja mucho que desear. Estoy casi seguro que este tipo de lugares son más visitados que La Habana. También Trinidad. Incluso Varadero. Tú tienes caballo bueno, compadre. ¿Y este niño cómo se llama? ¿Cómo se llama el niño este? Mulato. Mulato. A nuestro próximo destino no se debe ir a caballo, así que he conseguido un transporte especial. Nos fuimos. Espérate, para que te ponga el casco. Pues un carro Nico 20 te da las vueltas. Los lugares que vamos a ver en este video de hoy son los imperdibles si van a Viñales. Son los que deben visitar sí o sí. Encontrarse una carretera como esta ya viene siendo algo cotidiano. Además de los 3 lugares que les mencioné al principio, vamos a agregar un cuarto como sorpresa para el final del video. Normalmente este recorrido suele costar entre 25 y 30 dólares. Se hace en carro, hacerlo en moto no es algo muy usual que digamos. Yo diría que esta es la segunda mejor experiencia que se puede tener en Viñales después de la monta de caballos por el valle, por supuesto. Usualmente los extranjeros son los que suelen hacer este tipo de recorridos turísticos. Para los cubanos se hace un poco más difícil por los salarios, como es obvio, aunque hay grandes probabilidades de que hoy lo más que veamos sean cubanos. Aunque el turismo nacional estuvo vetado durante muchos años para los nacionales, valga la redundancia, a día de hoy se venden muchas excursiones para este tipo de mercado, aunque claro, no todos pueden pagarlo. Ya nos vamos acercando a nuestro primer destino, la Cueva del Indio. De los 4 lugares que van a ver en este video, déjenme saber en los comentarios cuál les gustó más. Bueno, me dice en dónde me vas a esperar. No, ¿tú vas a montar en el bote? Sí, voy a montar en el bote. Entonces te espero ahí por donde sale el bote. Ya, está bien. Sí, porque el bote sale por allá. Ya, ok.
Bueno. ¿Es que vas caminando? No, te vas a montar seguro. Bueno, familia, bienvenidos a la Cueva del Indio. No hacía tanto frío como yo pensaba. Más bien hace calorcito. En la lancha solo se explora una parte del río, pues hay otra que aún no se encuentra accesible. San Vicente se llama, 2 y 6 metros de profundidad. San Vicente River, from 2 to 6 meters. Se van mostrando en las paredes formaciones creadas de manera natural que se asemejan a animales y algunos objetos. 25 kilómetros sigue arriba el mar. 25 al mar. Ahora vamos a sacar un poco de la mirada, que son 4 más. Paso los 30. ¿No tiene freno? Yo los acostumbro, yo los enseño. Lo que pasa es que este no lleva mucho tiempo. Lleva un tiempo, pero no he podido trabajar mucho con él. El Palenque de los Cimarrones es una especie de museo viviente sobre la vida en comunidad, la religión, los ritos y las costumbres de los cimarrones. ¿Qué eran los cimarrones? Esclavos que escapaban e iban a vivir al monte. Además de las excursiones de ese turismo nacional que se viene recuperando hace algún tiempo atrás, también vienen muchas personas por sus medios. En realidad el Palenque estaba en la cordillera, no acá, pero este lugar se escogió por su ubicación y por sus características. Este lugar se pone de fiesta los fines de semana cuando algunos de los pobladores de la región vienen para acá. La sorpresa de este sitio, además de lo que se hacen por las noches acá, el tema de la música y eso, de los fines de semana, la sorpresa nos espera al final de la cueva. Así que, bueno, si ustedes han entrado a la cueva y conocen la sorpresa, déjenme saber de alguna forma en los comentarios. No sé, pongan un corazoncito o algo parecido, pero no revelen cuál es la sorpresa. Los otros sitios que vamos a visitar se encuentran al otro lado del pueblo, por eso es tan importante tener un transporte si se quiere hacer todo en un día. La sorpresa que veremos al final de este video y el mural de la prehistoria, cerca del cual se encuentra el campismo popular Dos Hermanas. Este campismo es para cubanos o lo tienen para extranjeros también. A las dos cosas. Ah, lo tienen para la silla, veo extranjeros saliendo de ahí.
El mural de la prehistoria tiene 80 metros de altura y 120 de ancho. Una obra de Leovigildo González, quien pintó este mural en 1959. Leovigildo era discípulo del muralista mexicano Diego Rivera. Y aquí aprovecho para enviar un saludo a todas las personas que me ven desde México. Para pintar el mural, contó con la ayuda de los campesinos de esta zona. Y para finalizar este video, qué mejor que regalarles una visita al lugar desde donde se obtienen las mejores vistas de todo el Valle de Viñales. Bueno familia, con esta vista que tenemos atrás vamos terminando este video de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido. Si vienen acá, no dejen de visitar estos lugares. Recuerden hacerlo en carro. Lo que vieron de la moto fue una cosa casual. Acá este medio de transporte no es lo habitual, como quizás sí lo sea en otras provincias del país que ya han visto antes a través de los videos de este canal. Todo este precioso valle que están viendo acá es lo que vamos a visitar nosotros en el próximo video. Así que manténganse conectados al canal. Nos vemos muy pronto en otro video más.